Hola, buenas noches con todas, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas ¿Cómo noches, está? compañera. Muy bien, vamos a empezar si les parece. Voy a registrar primero quiénes estamos y entramos directamente a la presentación de los avances del trabajo final, si les parece. Permítanme, voy a proyectar de una vez. Esta es nuestra última semana, en donde, como saben, nos dividimos en dos grupos, ¿no es cierto?, para presentar hoy y el jueves los avances de los trabajos. Entonces, permítanme, voy a registrar de una vez la asistencia. Ustedes, no sé por qué no se proyecta. Ahora, ¿cierto? Entonces voy a registrar de acuerdo a como veo aquí. Tengo aquí a Daisy. Buenas noches, Daisy. Erika, buenas noches. Livia, buenas noches. Buenas noches, profe, presente. Gracias. Rosa, buenas noches. Sonia, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, Sonia. Y tengo una persona que está URS. Soy yo, profe. Mayra Tacipanta. Es que estoy en Hola, la compu. Mayra. Ya te vi ahorita en la cámara también. Gracias, Mayra. Perfecto. Ujú. Listo. Eh, Igual las personas que se vayan conectando pueden colocar en el chat y las vamos registrando. Ok, entonces vamos a iniciar directamente ya con las presentaciones, ¿no es cierto? Em, Como somos poquitas en general en el paralelo, yo había previsto hacer unas presentaciones cortitas de 5 minutos, pero creo que podemos darnos un poquito más de tiempo, ojalá para que nos cuenten cada una de ustedes. Justo empieza Mayra, luego Daisy, no veo todavía aquí a Gabriela, ¿no es cierto? Y luego Yolanda, que tampoco la veo aún, pero bueno, vamos a empezar, ¿no es cierto?, con Mayra y con Daisy. La idea, ¿no es Bueno, cierto?, de estas presentaciones no es solamente que nos comenten lo que han avanzado, sino ojalá lo más importante, las dudas, alguna reflexión que también nos quieran compartir. La idea de estar aquí en conjunto es también con toda la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Seguramente algunas de ustedes han trabajado los temas que cada una va o algo parecido a lo que alguna compañera exponga. Entonces, la idea es poder compartir esas experiencias y esas recomendaciones, ¿no? Em, Ayer tuvimos esta misma sesión con el otro paralelo y fue súper interesante que algunas compañeras justamente compartieron eso, ¿no? Compartieron qué funcionó en su parroquia, qué no funcionó, y creo que se hizo un espacio súper rico. Entonces, pedirles eso, ¿no? Que más que ver exactamente todo el contenido de su texto, ¿no es cierto? Que chévere lo podemos ver, pero tal vez ir compartiendo dónde creen que están los nudos críticos, ¿no es cierto? Los desafíos, porque seguramente podemos alimentarnos también con los comentarios de las demás. Eso. Eh, entonces, Profe, sin más, buenas sí, noches, me desconecté. Si por favor me hola, pueden registrar en la asistencia porque justo se claro que desconectó. sí. No te preocupes, Gracias, claro que disculpen. sí. Buenas noches con todas. No te preocupes, te acabo de registrar. Entonces vamos a empezar directamente con Mayra, por favor, cuéntanos. Ya, profe. Pero yo quiero poner mi presentación. Es que yo hice en Point, Perfecto, así chévere. rapidito. Pero a ver, enséñeme una cosa como En la dónde parte comparto. inferior hay ¿Ya? una flechita verde que dice compartir. Si tú Una haces clic flechita ahí, que dice Share ajá, share, y dice Share exactamente. Settings y Remove it from Toolbar. ¿Qué es? No, Share Settings. no, tiene que estar share screen o algo más tiene que decir. Yo le tengo solamente en español, pero te tiene que aparecer, ¿no es cierto? Esa flechita verde, esta casillero verde lo tienes, ¿no es cierto? Y Settings.
No, no sé, Ah, haces clic en share el verde, screen, en el que ajá, dice es, share screen, exacto. Sí, no, ahí nos compartes toda tu pantalla y si le abres ya. ahí la presentación ya lo podríamos ver. Espéreme un ratito, profe, Claro que sí. porque open, a ver, espéreme un ratito. Ay, es que está en inglés. Déjeme También si ver. es que me mandas o lo mandas por el chat, yo puedo proyectarlo. Ya, mejor, profe, porque está en inglés. Ahorita lo mando. Espéreme un segundito y para que me dé No te proyectando, preocupes, ¿ya? no te preocupes. Porque en realidad está en inglés. Y aquí en el chat lo voy a poner ahorita. Un ratito. A ver. ¿En el chat común le puedes mandar o al mío también? Sí, ahorita. Ya ha ido, mire, A está ver. cargando su teléfono. Ah, perfecto, aquí está. Perfecto. Está aquí en este chat. Ahora lo comparto. Hasta que se descargue. Hola, Paulina, ¿querías decir algo? Hola, ¿cómo está, profe y queridas compañeras, autoridades? Un gusto saludarles de parte, como siempre, de nuestra querida prefecta. Les manda un fuerte abrazo y la fortaleza para afrontar todo lo que nos está pasando en el tema político con los valores que quieren quitarnos lo que por justicia y por trabajo nos corresponde. Mantengámonos unidos y mantengámonos defendiendo nuestros territorios, defendiendo a nuestros ciudadanos. Quería, profe, pedirle por favor que me ayude justificando a Gabriela Subía. Está en mesas de trabajo todavía y no va a poder ingresar o tal vez pueda ingresar, pero mucho más tarde. Eso quería pedirle que me he escrito a la compañía que me ayude. Ok. Y me pregunta si es que puede recuperar mañana, el día de mañana. No, ¿verdad? Gabriela Eh, Subía. en general, todas, Paulina, porque también creo que me hacías una pregunta más temprano, ¿no es cierto? Y para todas y para quien vea esta grabación. Acordamos hoy una lista en la que está incluida Gabriela. Si no puede, lo haríamos el día jueves, ¿no? Porque tanto hoy como el jueves están previstas estas presentaciones, ¿no? Em, También creo que hay un par de personas que no se anotaron. La idea sería, si hoy están conectadas y hoy nos pueden comentar, ¿no? Tratar de justo ir viendo. La idea es tener estos espacios de retroalimentación, ¿no? El día que alcancemos a hacer. Habíamos ubicado ese orden, pero claro, si algo tiene que moverse, no hay problema. Lo vamos viendo después de cómo se anotaron cada uno. ¿Parece? Les deseo una excelente jornada, no les quito más su tiempo y sigamos adelante, es que vamos a vencer y vamos a proteger a nuestros territorios. Un abrazo grande a todas. Ok, vamos entonces, permítanme, voy a proyectar la presentación de Mayra ahora, ¿cierto? Y lo voy a poner en modo presentación. Un segundito. Está listo, Mayra, por favor. Ya, ¿sí me escuchan? Sí, se te Te escucha voy a bien. hacer lo más rápido posible. Ya, pero sí tengo algunas inquietudes también porque he leído y todo de este tema. A ver, como yo no estuve en el primer módulo porque estuve en tema de maternidad, este fue el título que habíamos conversado con Paulina, que habíamos conversado un día que nos reunimos con ella, porque lo mío era cómo ingresar las mujeres al municipio, más que todo al trabajo laboral, pero también yo ya había hecho un trabajo anterior y de investigación sobre la apropiación cultural y discriminación territorial en la ruralidad en el Cantón Mejía. Entonces, como que le acoplé a mi trabajo el módulo uno y hasta ahora con el módulo 2 que es el mismo tema. Ese es básicamente, pero luego ya le aterrizamos a qué parroquias y cómo va a ser cómo es mi trabajo. A ver, Ujú. sigamos. La siguiente lámina. Ya, en este contexto de la apropiación cultural, teniendo en consideración que la apropiación en realidad básicamente se resalta a que
es una adopción o un uso de elementos de una cultura, que en este tema es el chagra, por parte de miembros de otra. O sea, usualmente esto ocurre cuando existe irrespeto o no comprende el tema cultural. Por eso hablamos de apropiación. En ese sentido, en el contexto de la parroquia, Mejía es bastante grande, tiene parroquias, 7 parroquias rurales, es predominantemente rural y ganadero, y aquí se configura un tema que es la figura del Chagra, o sea, el campesino de los Andes, es como nuestro eje central. Ya, a ver, sigamos. Ay, no sé qué pasó. Ahora ya. Ya. En esto, mi problema desde mi módulo 1 es la apropiación, que sería como que me estoy apropiando de una cultura o adopto este uso de elementos de una cultura, que hablemos de vestimenta, símbolos, música, rituales, o sea, básicamente pueden ser esos o más. Ay, se fue, profe, ay, ya ahí. Con la identidad versus la identidad y cuál es la identidad cultural del Cantón Mejía. Por eso básicamente lo que ponía era la apropiación cultural se manifiesta principalmente desde la fiesta mayor, que la fiesta mayor se hace en julio, que es el paseo procesional del Chagra. A ver, sigamos. Ya, el origen que de este tema del Chagra viene desde el sistema de las haciendas, porque básicamente Mejía está incluido en tema de haciendas, todos los kilómetros cuadrados, la ruralidad es más del 80% de rural. Mi evolución en mi proyecto de estudio y de trabajo que le hemos hecho es la exclusión a la folclorización. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, toda la cultura se excluye y se hace como fiesta, como un folclore, como algo no tradicional, pero que se incluye en las fiestas. En eso hablábamos sobre cuál va a ser el estudio y las experiencias en ese sentido. Siga, profe. Ya, entonces, en el análisis de nuestra problemática en Mejía, tenemos que revelamos una desconexión. Primero, la desconexión entre un tema cultural con justicia social. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras causas estructurales, básicamente, y esta apropiación se debe primero a la herencia del sistema de las castas, que obviamente se manejan aquí por apellidos, y las haciendas. La otra, que es la mercantilización de la cultura, que quiere decir que básicamente se vende como una mercancía y no como cultura. Y lo otro es la debilidad en políticas de protección, porque básicamente las políticas aquí no existen. Y de lo que estuve investigando y de lo que he leído últimamente, porque estaba leyendo este tema para ver qué proyecto de ordenanza voy a aterrizar y se va a aterrizar aquí. Y ya más o menos vamos a entender después. A ver, las consecuencias que viene es el vaciamiento de significado. No tenemos una consecuencia cultural porque se quedó en el tema de las haciendas. La estratificación y la exclusión, que es la consecuencia social básicamente. Justamente yo había hecho un resumen en mi trabajo y yo hablaba justamente qué significaba el vaciamiento, el significado. A ver, ahí nuestras consecuencias. El vaciamiento del significado es que las prendas que se utilizan, tanto mujeres como hombres, por ejemplo, las utilizan solo por folclorización, o sea, solo por fiestas, no por su técnica o no por su cultura, y eso degrada el valor, o sea, degrada el valor que se identifica a la cultura. Otra vez se perdió, ¿no, profe? Ya. Ya, ¿qué significa la estratificación? Significa, por ejemplo, y aquí es donde básicamente yo ya aterrizo en qué parroquias tengo este problema, o básicamente es en todo Mejía, pero en donde sí se arma el problema, porque la discriminación se agudiza en el ambiente local, en las parroquias, por ejemplo, de Alhuací y el Chaupi, que son la ruralidad que le envuelve a Mejía, a Machachi, perdón. Machachi es la única parroquia urbana. Las que le envuelven o las que están cerca es el Chaupi y Alhuací. Entonces,
Estas quieren o intentan tener el acceso a espacios, por ejemplo, de servicios, temas de tener vías, por ejemplo, y eso básicamente es uno de los problemas. Por eso, del macro problema, yo le estoy aterrizando al micro problema. Ya, y también la brecha económica. Al momento de que yo menciono la ruralidad es, por ejemplo, Machachi es urbano, la ruralidad está Aluasí y el Chaupi, que le he tomado como referencia a estas dos parroquias, y la brecha económica están, por ejemplo, Machachi existen los beneficios culturales, ¿por qué? Porque yo tengo un turismo ya mercantilizado, y aquí quienes se benefician son, y aquí también viene aterrizándonos ya al problema, quienes se benefician son las familias fuertes de Machachi y sobre todo los hombres, porque y ahí ya voy aterrizándome al tema. ¿Por qué? Porque aquí se manejan machachi operadoras turísticas, por ejemplo, en el tema cultural. Algo así no, primero, algo así y el Chaupi tienen menos vías, por ejemplo, tienen menos acceso a servicios básicos, tienen menos acceso a operadoras turísticas, tienen menos acceso a productores grandes, por ejemplo, de leche, de artesanos. Los ingresos son mínimos a los ingresos que tiene Machachi. Entonces, esa es la brecha económica. A ver, siga, profe. Ya. A esto hice el mapeo de actores claves. Le puse el cuadro, pero no sé, creo que tiene que bajarle un poquito. Bueno, entre las instituciones tengo el GAN municipal, que obviamente es el... Déjame ver. Sí, Ya. Ahí tiene como que bajarle un poquito, porque no sabía cómo hacerle más chiquito. no creo porque Ya. esto Pero bueno, es la PPT. Ajá. verán, en mis mapeos de actores claves, bueno, déjela ahí, profe. Tengo de mis actores específicos en las instituciones, que es el GAN Municipal de Mejía, obviamente el que fortalece, y también la Constitución lo dice, y el COTAD, que nosotros somos los responsables, el Ministerio de Cultura y Patrimonio. También tenemos en los actores sociales, tenemos a Cocha, que es la asociación más grande de chagras que existen aquí. En lo económico tenemos las operadoras turísticas que habíamos hablado, las grandes haciendas hoteleras o las industrias, básicamente. En los comunitarios tenemos las organizaciones y comunidades tenemos muy pocas registradas, que son indígenas y que están en las zonas altas. Y también tenemos aquí una característica interesante, porque hay pequeños productores de leche, que esas también están como en comunidades y asociaciones pequeñas. Y políticos, obviamente, que serían las juntas parroquiales, en este caso las dos juntas que habíamos hablado, de Aluasí y del Chaupi, que se junta aquí en Machachi, o son las parroquias que están cerca de Machachi. Ya, a ver, sígale, profe. Ya, aquí yo voy justamente ya aterrizando al tema ya por este segundo módulo que hemos trabajado ya, que es ¿cuál sería, ya ahí, profe, el enfoque de género e interseccionalidad? A ver, aquí esta inapropiación de la cultura, básicamente definimos en clase, género y etnia. ¿Por qué? Porque se enfoca la cultura chagra primero desde una fiesta tradicional. Segundo, desde quienes están representados en ese sentido. Yo le tomo básicamente en clase, le tomo a la clase baja y media baja, en género a mujeres básicamente de 18 a 65 años, y etnia, básicamente yo le estoy tomando a mestizas e indígenas. ¿Por qué? Porque básicamente este enfoque que yo doy al uso del enfoque es la discriminación en el Cantón Mejía, no afecta a todos por igual. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el problema sobre nuestras variables, y yo le tomo las tres variables, que es la clase, el género y la etnia. En eso yo le represento a la mujer en la cultura, chagra, que es el eje principal. A esta mujer, que yo ya le pongo que es
mujer de clase baja, que es mujer desde los 18 a los 65 años, que es una mujer mestiza, indígena. Yo le pongo básicamente que está invisibilizada y tiene una carga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entre los hombres y entre las mujeres. Lo que más o menos he leído, porque es bastante largo y he tratado de resumir, es que existe un sistema como androcéntrico. ¿Qué significa? Que la cultura básicamente se centra en el hombre, en el caballo, en la fuerza, y la cultura chagra aquí en el Cantón Mejía o aquí en Machachi se representa por eso, por el hombre, por el caballo y eso. Y también el acceso, como les había mencionado. Entonces, en el género, hablando del género y el trabajo, el hombre, por ejemplo, y hablando de cultura mismo, el hombre protagoniza, por ejemplo, a la fiesta mayor, al paseo del Chagra, y las mujeres no están en esa representatividad, no le representan a las mujeres en ese espacio cultural, porque la cultura no solo se maneja sola. Si yo voy a representar la cultura, tengo que tener acceso a los servicios. Entonces, las mujeres aquí básicamente se les representa como que no están básicamente activas en economía. Una mujer que es de clase baja, una mujer que está entre esas edades y una mujer sobre todo indígena, porque ya vamos a ver más o menos el rol. Entonces, al rol que se le pone a la mujer, primero, no hay apropiación cultural para las mujeres, se ignora el rol femenino, se reduce la participación en temas culturales, por ejemplo, y en el acceso incluso a los servicios para que la cultura se fortalezca. Ya, en la interseccionalidad, como aquí habíamos puesto, la mujer en la cultura chagra, cómo simboliza y cómo es la carga, con lo que ya les habíamos explicado, el género y el trabajo. Entonces, en esa interseccionalidad hablamos de la mujer indígena y campesina. Aquí ya le bajo básicamente a la mujer indígena y campesina. ¿Por qué? Porque en la interseccionalidad yo ya hablo de una triple discriminación. Primero, por ser mujer y estar en la ruralidad. Segundo, por tener una etnia, es decir, como un racismo estructural, algo así. Y la otra es la clase social, porque básicamente a la mujer indígena o a la mujer campesina se le conoce como que tiene pobreza económica. Y a diferencia de que si vamos al tema de mujeres mismo, el urbano, por eso mi tema va justamente a la ruralidad, en el urbano sí les representan a la mujer. Entonces, aquí más que solo ser mujer también es clase social. Ya. Porque, por ejemplo, una mujer de la élite urbana viste de poncho, pero de lujo, por ejemplo, durante las fiestas. Y a una mujer campesina o indígena, ese es su traje de todos los días y no tiene acceso a los servicios y está en estas parroquias, no está en el sector urbano y eso, básicamente. Ya, a ver, siga, profe. De eso yo le sigo aterrizando. Sígale, profe, la otra. De esa yo le sigo aterrizando, como les había mencionado, en ya la clase y el territorio, que aquí ya vendría esta diferencia urbana-rural, que es la intersección, que ya habíamos hablado de Chaupi y Alhuacín. ¿Por qué? ¿Por qué yo le tomo de estas dos parroquias? Porque como está cerca, estas dos parroquias están ligadas a la tierra, a la propiedad de la tierra y del ganado, que básicamente los que están en ese poder son los hacendados y no es este em, a este enfoque de género que yo le estoy poniendo. A ver, siga, profe. Ya, y siguiendo con mi tema de que en clase, género y etnia, yo, como habíamos puesto de 18 a 65 años, yo le tomé exactamente el tema de jóvenes, ya, mujeres, pero jóvenes, ya.
¿Qué problemas tenemos en mujeres y jóvenes que desde los 18 años que hasta los 29, lo que nos dice la Constitución, es que ellas básicamente abandonan estas pocas tradiciones que nos quedan, porque uno de los problemas es que ellas tratan de evitar la discriminación en la ciudad por su vestimenta. En la etnia, por ejemplo, el blanqueamiento, ellos ya no se definen como indígenas ni como campesinas, sino como mestizas porque ya existe un desprecio a la raíz quichua, básicamente porque desde ahí viene el tema del chagra, la ascendencia española. Y si vamos a una perspectiva más crítica, esta discriminación interseccional eh, existe y sobre todo a las jóvenes, el problema ya se centra en el acceso a servicios de acuerdo a lo que se vea y a lo que se hable. ¿Por qué? Porque básicamente aquí en Machachi, si usted ve a una mujer indígena, joven, campesina, no tiene el mismo acceso, por ejemplo, a los servicios, como les había mencionado. Su cultura, su vestimenta no le deja tener los mismos accesos, por ejemplo, a educación, salud, a otros espacios que una mujer ya que está aquí en la ruralidad. Entonces, más o menos yo ya he planteado mi escrito de mis 5 hojas, pero como que me falta un poquito más terminar cuál sería la política pública, porque mi tema ya, ya lo tengo como redactado, que va a definirse para la política pública para jóvenes, eh, sobre todo mujeres, porque aquí ya defino el género jóvenes y de qué parte de la ruralidad van a ser y cómo nosotros como municipio vamos a darles facilidades para ese acceso a la cultura. A ver, aquí en Mechachi es importante también recalcar la cultura que existe en las fiestas tradicionales y esa cultura, cómo yo llevo al sector rural. Si yo quiero llevar la cultura, ejemplo que yo ya estaba más o menos sintetizando, nosotros tenemos un desfile en la calle principal. En Aluasí y en el Chaupi tenemos una calle principal con acceso a servicios básicos y qué proyectos van a ejecutar las mujeres en esa edad, en esa etnia y con esa perspectiva. Entonces, ya más o menos le tengo mi política pública, Doc. No Ok, sé, muchas gracias, Mayra. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Alguna sugerencia a Mayra? Eh, y tal vez mientras se animan, ¿no es cierto? Me parece súper interesante el problema que estás abordando porque em, aborda muchas aristas, ¿no es cierto? Y distintas, ¿no? Apropiación cultural, ¿no? Como centras de este tema de el chagra y la discriminación no solo territorial, de género, y cómo haces como este recorrido histórico desde desde la propia herencia del sistema de Hacienda, ¿no? Entonces creo que haces un recorrido histórico súper interesante. Pero creo que hay que darle ahora unos pasos más adelante para superar un poco este plano simbólico e histórico que es básico y que lo tienes ya muy claro, hacia una formulación del problema como un problema de política pública, ¿no es cierto? Tienes claro, insisto, esta, este tema de injusticia cultural, de injusticia económica, ¿no es cierto? Pero no queda claro cuál es esta práctica concreta que produce un daño o cuál es la falla institucional que permite que ocurra ese daño, ¿no? Por ejemplo, tú has hablado mucho de que no accede, que hay unos grupos de mujeres, ¿no? Que habría que justificar mejor, ¿no? Porque hablas de mujeres de todas las edades, hablas de mujeres en situación de pobreza, hablas de mujeres indígenas. Creo que desde la etnia es queda más claro con lo que has planteado, ¿no? Pero has hablado algunas veces de que no acceden a servicios, justamente para transformar, ¿no? De este
plano simbólico, histórico que planteas hacia un problema de política pública sería ubicar, ¿no? ¿Cuáles son estos servicios a los que no acceden? Tal vez ese es el problema de política pública, ¿no? Son servicios productivos asociados con el tema cultural al que no acceden, ¿no? Y tal vez eso es lo que quieres abordar, ¿no es cierto? Entonces, la idea es ver, ¿no? Cómo a través de alguna política pública es posible intervenir sobre este problema y no solo esta como denuncia cultural, ¿no? Entonces, eso en primer lugar sobre la problematización, ¿no? Em, Insisto, tal vez del relato que nos acabas de hacer podría ser, ¿no? El especificar a qué servicios acceden, quiénes acceden a esos servicios a los que te refieres, quiénes deben proveer esos servicios, se están proveyendo esos servicios y no acceden o no hay ni siquiera esa provisión de servicios o qué dimensión del problema esos servicios ayudan a resolver, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, con la cultura asociada al Chagra, ¿no? No acceden a servicios culturales, a servicios turísticos, productivos o de reconocimiento económico, no participan en servicios de gestión cultural, de gestión turística que también mencionabas, ¿no es cierto? Eh, entonces, insisto, no, falta plantearlo como un problema de política pública. Y no estoy segura si es justo el acceso efectivo a esos servicios o que no existen esos servicios prestados por el Estado, ¿no? Eh, y después de plantear el problema, lo que pretendemos en este módulo es ir conectando ya con una propuesta, ¿no es cierto? Una propuesta que parte y poníamos este contenido, ¿no? Bien cortito, de entre 2 a 3 páginas, es el trabajo final de este módulo, ¿no? Más un audio. ¿No? En el primer módulo, sé que no estuviste, Mayra, no sé si ya lo recuperaste, era justamente esto que nos has mostrado, ¿no? La revisión de la literatura, profundizar qué es lo que pasa. Ahora queremos dar estos pasos hacia adelante para plantear estratégicamente el problema y no solo el problema, sino que ya planteamos un objetivo estratégico. ¿Y qué es el objetivo estratégico? Es ver eh, qué es lo que quiero hacer, qué cambio quiero producir, ¿no es cierto? ¿Qué cambio quiero producir concretamente a estas mujeres, por ejemplo, indígenas, ¿no? Que han sido excluidas, por ejemplo, estoy haciendo solamente un ejemplo, algunas ideas un poco de lo que nos has contado, ¿no? De qué cambia entonces que el objetivo estratégico debería diseñarse en función de alcanzar ese cambio que concreto en las mujeres indígenas de esta edad que tú has reconocido como quienes no acceden a los servicios culturales o de protección o de apoyo o de turismo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una propuesta concreta de un objetivo estratégico podría ser, no, no digo que esta sea, ¿no? Sino eh, garantizar el acceso de las mujeres campesinas e indígenas a servicios culturales, a servicios económicos vinculados a la gestión de la cultura asociada al Chagra, ¿no? Si eso es lo que estás identificando como un problema, eso es lo que hay que ver, ¿no es cierto? Entonces, un objetivo no sería la revalorización cultural, ¿no es cierto? Sino que tal vez deberíamos pensar el objetivo en función del acceso, en función de la redistribución, del reconocimiento, ¿no? Y después de los objetivos, del objetivo, planteamos también que esta propuesta cortita debería decirnos ahora qué vamos a hacer, ¿no? Y por eso recordarán que durante nuestras sesiones abordábamos estos instrumentos de política pública y decíamos que deberían haber al menos una combinación de instrumentos y hacíamos de esta taxonomía nato, recordarán, ¿no? Que tiene que ver con instrumentos de información, normativos, de servicios y de organización, ¿no? Y en algunas sesiones recalcamos la importancia de que haya una combinación. ¿Cómo voy a responder a esto que has identificado como un problema, ¿no? Entonces, eh, dígame. Ya, no, sí, ya tengo definida la política pública, pero tal vez me faltó lo último nomás. ¿Le puedo exponer el día jueves toda cómo está mi política pública o cómo la he puesto? Y me da Sí, una sí, observación con lo que ahorita me seguro. dijo, ya me quedó más claro. Y ya solo Chévere. le modifico unas cositas nomás. Además, querida Mayra, seguramente con la exposición de las demás colegas te vendrán otras ideas, ¿no? Y ese es el objetivo de este espacio, ¿no? Que nos Ya, vayan sí, contando. sí.
Y Me un poco parece lo que bien, profe. habíamos planteado es, para no hablar de la política pública en abstracto, habíamos colocado justo tener un objetivo estratégico y tener una combinación de instrumentos. Y por eso recordarán estos ejercicios que hacíamos, por ejemplo, para ver las rutas de los servicios y diseñar unos instrumentos que se anticipen a esos problemas, ¿no? Entonces, claro, seguramente tendrás en lo normativo una ordenanza municipal. ¿Para qué? Deberíamos saber y cómo esa ordenanza cumple con tu objetivo estratégico o un programa, ¿no es cierto?, de apoyo productivo, ¿no? Tal vez específico, productivo, cultural o turístico, cultural, orientado justamente a estas mujeres, ¿no? Y Ya. después recordará la implementación, ¿no? ¿Quién tiene que implementar? ¿Quién lidera? ¿Cuáles son estas propuestas de implementación? Y la última parte de de esta de esta compilación, ¿no es cierto? Sería el tema del seguimiento y que planteamos, ¿no es cierto? Al menos ubicar 2 o 3 indicadores que permitan ubicar cuáles serían esas señales que a ti te permiten ver que esta propuesta de instrumentos, de combinación de instrumentos está funcionando, ¿no es cierto? Entonces, eh, y esta combinación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Eso igual para todas, ¿no? De estas 5 partes que tiene este trabajo. Ok, muchas gracias, Mayra. Ya. Vamos entonces con Daisy. Buenas ¿Estoy noches, bien? ¿cómo están compañeras? Profe, buenas Por favor, noches. Daisy. Bueno, yo voy a exponer sobre mi problemática, que es prácticamente el impacto del alcoholismo en el incremento de la violencia de género en la parroquia rural de Cotocchoa, del cantón Rumiñahui y de la provincia de Pichincha. Como objetivo estratégico me he planteado establecer mecanismos de trabajo conjunto entre instituciones de salud, misión social, COPRODER y Ministerio de Desarrollo Humano para asegurar que la atención a la violencia de género contemple el tratamiento del alcoholismo de forma integral en hombres y mujeres de la ruralidad que se encuentran en edades de 24 a 60 años de la parroquia de Cotocchoa, del cantón Rumiñahui y de la provincia de Pichincha. Como instrumentos principales, prácticamente tengo los siguientes: control de espacios públicos a través de la ordenanza emitida por el municipio de Rumiñahui y la clausura de centros clandestinos de tratamiento, articulación con agentes de control municipales, Intendencia, Policía Nacional y Comisaría Municipal y Nacional. Asignación de programas y proyectos para la creación de un espacio municipal donde se cree la infraestructura de un centro de rehabilitación para personas alcohólicas a través de un convenio de concurrencia entre el Ministerio de Salud y el municipio de Rumiñahui. Aquí también vale la pena recalcar, lamentablemente a nivel del cantón sigue incrementándose el alcoholismo, pero no tenemos espacios dignos para que estas personas puedan rehabilitarse. Articulación interinstitucional, Comisión Social y COPRODER para el desarrollo de campañas de sensibilización que desnormalicen el consumo del alcohol como justificación o causa de comportamientos violentos, enfocándose en la igualdad de género. Articulación con fundaciones que apoyen a mejorar la autonomía económica de las mujeres para reducir la dependencia de parejas alcohólicas y agresivas, junto con el fortalecimiento de redes de apoyo y también refugios. Lo que pasa en nuestra parroquia, por lo general, a causa directamente del alcoholismo, las mujeres son muy violentadas de manera verbal, de manera psicológica, lo cual ocasiona que ellas prácticamente se hayan convertido también en jefas de hogar directamente, lo cual les trae mucha responsabilidad. Muchas de las veces trabajan 24/7, dejándoles a los hijos a cuidado de, en el caso de los que tengan 3 hijos, le dejan al cuidado del hijo mayor, dándole ya lo que son responsabilidades no acorde a las edades. Dentro de la implementación en el territorio, ¿quién tiene competencia para actuar? A ver, el alcoholismo en el cantón Rumiñahui se aborda principalmente a través de la regulación del consumo en espacios públicos y la clausura de centros clandestinos de tratamiento. Pese a que existe una ordenanza emitida por el municipio del cantón Rumiñahui, no se realiza el control y cumplimiento de la misma. De esta manera se entiende que de forma paulatina o simultánea, la violencia contra las mujeres se vive junto a la enfermedad de los hombres. A pesar de la complejidad en la que se establecen estas experiencias, se observa que estas mujeres relatan falta de apoyo familiar y o social necesario y no hay informes sobre atención terapéutica en el cantón Rumiñahui, sugiriendo atención centrada en el hombre compañero, no abarcando los demás miembros de la familia, y también se destaca la ausencia de estudios nacionales que aborden el cuidado de las mujeres a nivel del apoyo institucional. El Ministerio de Salud Pública en el Ecuador ha implementado el modelo de atención integral de salud enfocado en la prevención, detección temprana
y atención de la violencia de género y el consumo del alcohol como problemas de salud pública. Las acciones incluyen normas técnicas, formación de personal en manejo clínico de violencia sexual y el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental para el Tratamiento de Adicciones, pero no va articulado con el resto de instituciones. Es decir, acá tenemos una problemática que cada institución trabaja por su lado, pero más no lo hacemos de manera coordinada, lo cual viene a duplicar los procesos en las intervenciones. En la parroquia rural de Cotocchoa se impulsan redes de apoyo a través de la existencia de grupos de alcohólicos anónimos que cuentan experiencias vividas de hombres y mujeres que lo perdieron todo a causa del consumo del alcohol y decidieron darse una oportunidad de vida para volver a empezar. Asisten a sus reuniones los días martes, jueves y sábado en los horarios de 6 a 9 de la noche, donde cada uno cuenta sus experiencias vividas. Existe apoyo psicológico para hombres o mujeres violentadas a causa del alcoholismo dentro de la parroquia. Permítame un ratito, ya, dice, pero se ha levantado una alerta a nivel de la parroquia rural de Cotocchoa. En el barrio Runaurco se ha originado el asentamiento de una fundación con fines de lucro, sin cumplir con los permisos respectivos para su funcionamiento. En este lugar se encuentran hacinadas alrededor de 80 personas en pésimas condiciones, que prácticamente se han generado, violentando sus derechos. Lamentablemente, pese a varias mesas de trabajo, se han generado de manera interinstitucional, pero ninguna institución menciona tener injerencia en el retiro de la personería jurídica. Y mucho menos existe por parte de Misión Social del Garmur levantar la necesidad de crear espacios de infraestructura a nivel del Cantón Rumiñahui para tratamiento de esta enfermedad, y menos aún crear redes de apoyo para el seguimiento de casos de mujeres que han sido víctimas de violencia a causa del alcoholismo, amparándose que la competencia le corresponde al Ministerio de Salud, porque más allá de buscar el bienestar de la ciudadanía, se han enfocado en buscar el bienestar político. Es lo que nos pasa a nosotros acá directamente en nuestro territorio. Nosotros desde el año 2023 vamos realizando alrededor de 8 mesas de trabajo de manera interinstitucional, y existe una fundación donde se encuentran así, prácticamente alrededor de 80 personas en estado de vulnerabilidad. Hemos hecho los enlaces con el municipio, no cuentan con licencia única de funcionamiento, debía haber intervenido el municipio en su debido momento. Han levantado por parte de Comisaría Municipal el expediente administrativo en el cual nos dicen, ¿saben qué? Ahí existe una multa para el propietario del predio que ya oscila los $10,000. Hemos hablado también con Comisaría Nacional a ver la forma de cómo se tiene que intervenir en ese aspecto, y nos manifiestan y nos dicen la competencia directamente es para el ministerio, en el anterior ministerio que se denominaba el Ministerio de Inclusión Social, pero ahora absorbió el Ministerio de Desarrollo Humano, y nos dicen, ¿saben qué? Nosotros dependemos del municipio. Hablamos con la asesora del alcalde y la asesora del alcalde dice, lamentablemente pusieron unos 10 actos de protección en la fiscalía y nosotros ahí estamos levantando cada acto de protección y tienen que esperar porque no tenemos tampoco aún resultados. Pero la competencia netamente de quién es para el uso del espacio público, para dar los permisos en este aspecto, debería activarse directamente el municipio de Rumiñahui. Es así que yo, formando parte del Consejo de Seguridad, he solicitado mediante un escrito el informe técnico directamente de todas las acciones que se han venido realizando y poderle darle algún fin, alguna solución a este tipo de problemática, ya que los compañeros de esta fundación, manifestaban que prácticamente ellos fueron los que le apoyaron al señor alcalde en esto del proceso electoral. No sé si estuvo también de pronto ahí un apoyo económico con la campaña política, lo cual se ha vuelto ya un tema muy político para poder coger y determinar el cierre de esta fundación. Mientras en el sector de Runaurco siguen teniendo inconvenientes de seguridad, muchas de las veces los chicos que están adentro se escapan y mencionan que son maltratados. Adicionalmente al maltrato que ellos tienen internamente en esta fundación, ya hubo un caso de un asesinato donde lamentablemente murió un joven acá de la parroquia de alrededor de 33 años de edad, que estuvo una semana, supuestamente le habían llevado a los familiares a la recuperación. Pero acá también viene otro aspecto de la familia, también cómo los amedrentan, cómo tienen miedo de continuar con el proceso, y entiendo que por ahí hubo un acuerdo económico directamente con los familiares para que ellos logren cerrar este proceso en la fiscalía. Entonces, nos han dicho muchas de las veces, saben que ustedes como GAT parroquial tienen que acercarse a la Defensoría del Pueblo y tienen que mandar la alerta, pero no es así. Cada entidad tiene su competencia y aquí netamente quien debería actuar es municipio de Rumiñahui en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano para que
prácticamente clausura ese centro que sigue funcionando y han seguido construyendo el espacio directamente ahí. Y por el otro lado, la otra entidad lo que tendría que hacer es retirar la personería jurídica, pero esto ya es un tema más político que lamentablemente ya vamos 3 años y no hemos logrado cerrar este centro. Es imperante trabajar de manera coordinada con las diferentes instituciones del Gobierno Nacional, del municipio de Rumiñahui y GAD parroquial, para que mediante convenios de concurrencia el Cantón Rumiñahui cuente con un espacio integral para la rehabilitación de personas alcohólicas y apoyo psicológico a parejas violentadas a causa del alcoholismo. También es necesario que se creen espacios de refugio para personas alcohólicas a los cuales sus familiares los abandonaron. Información para el seguimiento, qué señales, relatos o registros permitirían observar avances o barreras en la implementación. Pueden ser historias de vida, registros simples, testimonios de observación territorial. La parroquia de Cotocchua cuenta con una población de 4.384 habitantes, según el censo del INEC del año 2022, con 2.137 hombres que representa el 48.75% de la población y 2.247 mujeres que representan el 51.25% de la parroquia. En la parroquia de Cotocchua existe un grupo de 21 personas alcohólicas que con el pasar de los días se van incrementándose. La falta de empleo a nivel nacional y la falta de implementación de políticas públicas con el pasar del tiempo ha dado lugar al incremento del consumo de alcohol, determinándole como una problemática social, especialmente en hombres de la ruralidad, que no cuentan con empleos fijos. Esto ha ocasionado que las esposas se conviertan en jefas de hogar y en la mayoría de casos luchen solas por sacar adelante a sus hijos. Aquí también igual puse una referencia de una experiencia. José, una persona de 44 años que creció sin su padre porque lo abandonó desde muy temprana edad, excelente chofer profesional y maestro mecánico. Muy trabajador, perdió a su madre de 88 años de edad a causa del peor enemigo del ser humano, el cáncer al estómago. Perdió su estabilidad familiar al no contar con un empleo fijo, tuvo que afrontar la separación matrimonial. Se volvió muy violento con su esposa, violencia a tal punto que obligó a su esposa a que se convierta en jefa de hogar. Él se volvió dependiente del alcohol, dejó de aportar para la alimentación, educación y pago de servicios básicos, se fue de su casa en su mundo de soledad, le detectaron cirrosis crónica, convulsionaba frecuentemente y luego de 3 días sus familiares lo encontraron muerto. El caso de José responde a diferentes problemáticas estructurales, entre ellas el distanciamiento de las responsabilidades emocionales y paternas, perder su trabajo y gastar las finanzas de la familia en bebidas alcohólicas con indicios de una correlación entre este proceso de enfrentar y experimentar una vida conflictiva, estresante y episodios de violencia hacia sus familiares. Se deberá trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Salud a través de solicitud de registros de personas alcohólicas existentes en la parroquia. De ellas se verificará cuántas personas se han enfermado de cirrosis y también han perdido su vida y cómo el Ministerio de Salud está dando el acompañamiento a estas personas. Con misión social se solicitará el apoyo de brigadas de salud y acompañamiento psicológico de mujeres y hombres que sufren violencia a causa del consumo de alcohol, donde se solicitarán los registros levantados y se deberá hacer un análisis semestral durante el seguimiento del número de personas que han sido atendidas y finalmente se seguirá luchando mediante la solicitud de los informes técnicos para el cierre definitivo de la fundación que prácticamente se ha convertido en la mayor problemática en nuestra población. Eso es lo que tengo, profe. Muchísimas gracias, Daisy. Súper amplio lo que has estado trabajando. ¿Alguna compañera que quiera comentar, alguna sugerencia para Daisy? ¿Alguien que se anime? Ok, hasta que alguien se anime, y les invito justamente a poder comentar los trabajos de las compañeras de nuevo en este ánimo de mejora, ¿no es cierto? Y de compartir las experiencias que ustedes tienen. Y un poco en ese sentido, querida Daisy, y también para Mayra, ¿no? Los comentarios que yo hago, ustedes conocen mucho más del territorio, estos tal vez son comentarios, ustedes tienen que ver si les parece útiles o no. Yo creo que hay bastante información, querida Daisy. Creo que tal vez pueda ser importante como jerarquizar cuáles son estos problemas principales que voy a abordar y sobre los que voy a actuar y cuáles son otros que, aunque son importantes, no necesariamente la intervención que tú vas a generar logra cambiar la realidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay este muy buen ejercicio también de no plantear el alcoholismo así de manera general como un problema de salud, ¿no? Sino lo que has hecho, conectarlo con
la falta de regulación del Estado, ¿no? Con lo que mencionabas, las clínicas clandestinas y vincularle con los temas de violencia de género. Creo que puede ser oportuno también, tal vez una reorganización de esto que nos has contado del documento en esta última parte, ¿no? Cuando mencionabas de este relato, hay algunos temas que ayudarían a eh, desarrollar el problema de manera incluso más integral, ¿no? Cuando mencionas no solo, por ejemplo, el efecto de la violencia de género, sino en el empleo, los ingresos económicos de la familia, ¿no es cierto? O sea, son las consecuencias sociales y comunitarias y familiares y personales que puede ser interesante no dejarlas al final como una anécdota, sino que estén planteadas desde la problematización, ¿no? Eh, para poder conectar, ¿no es cierto? Ok, el alcoholismo, más la violencia, más el deterioro personal, familiar, comunitario, social. Em, Sobre el objetivo estratégico y de lo que logré captar, ¿no es cierto? De lo que nos ibas contando, hay que tener cuidado, ¿no? Un objetivo estratégico no sería articular, no sería coordinar, no sería establecer mecanismos, ¿no es cierto? Serían más unos medios o parte incluso de los instrumentos, ¿no? Hay que pensar en el objetivo estratégico, cuál es este cambio, ¿no? Que esperamos generar, ¿no? Y eso nos permite tener un objetivo estratégico más fuerte, ¿no? Una transformación en la realidad, no un tema de gestión, ¿no es cierto? Entonces, el cambio no sería que las instituciones trabajen mejor o que trabajen juntas, sino que si nos quedamos en las mujeres, ¿no es cierto? Que las mujeres dejen de cargar solas con las consecuencias del consumo masculino, que el alcoholismo deje de ser entendido de manera informal, clandestina o fragmentada, como tú también mencionabas, ¿no es cierto? Ese sería como un objetivo estratégico de estos temas que nos has planteado. Eh, y habría también que seleccionar, por eso decía, jerarquizar un poco toda esta información que tú manejas y relacionas, ¿no? Y ahí creo que el árbol de problema puede ser interesante para ir ubicando cuál es el problema central, cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Sobre los instrumentos, me parece súper concretos, ¿no es cierto? Lo que planteas, tal vez yo los reorganizaría en función de los instrumentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, y no solo una reorganización, creo que más bien lo más importante es identificar, porque tú decías, ¿no? Hay una ordenanza, pero no se cumple. Deberíamos identificar por qué no se cumple, cuál es la razón para no cumplir, para que tú puedas intervenir sobre justamente esos nudos críticos, ¿no? Eh, eh, ese en particular, ¿no? Porque creo que hay una combinación interesante entre ya los servicios, ¿no? Y esta articulación que tú mencionabas. Creo que también habría que definir cuál es una actividad y cuál es un instrumento, ¿no es cierto? Los instrumentos, ya decíamos, no tienen que ver con la información, tienen que ver con el conjunto de servicios, ¿no? Un solo servicio, o una sola actividad no sería un instrumento, ¿no? Y esta idea de instrumentos nos ayuda a ver justamente cómo se combinan unos con otros, ¿no? Creo que también podrías reflexionar si hay un tema de información que pueda estar faltando y que pueda ser, porque dentro de la información, por ejemplo, desde los instrumentos de información pueden incluirse las campañas a las que te referías, ¿no? Em, y creo que esas campañas pueden ser interesantes, como tú ya lo mencionabas, ¿no? Esa articulación de temas de prevención, ¿no? Eh, Más, digo, de espacios recopilar de información más la infraestructura que está en los servicios, claramente, y eso lo tienes clarísimo. Eh, Sobre la implementación, ¿no es cierto? Creo que es importante, creo que haces algo muy interesante que creo que deberías explicitarlo más, ¿no? Porque creo que ubicas una serie de actores que son institucionales y que no son institucionales del mismo hecho de esta Fundación Alcohólicos Anónimos, ¿no es cierto? Entonces, tal vez tratar de organizar estas responsabilidades, de estos liderazgos, ¿no? De que tú mismo problematizas, o sea, ¿quién asume esta responsabilidad de la existencia de esos centros clandestinos y cómo se articulan con los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Entonces,
Creo que tal vez habría que plantear, ¿no? Un tema de coordinación como más obligatoria para ver dónde, dónde están justamente esas fallas. Tú mismo has señalado, ¿no? Tienes desde el Ministerio de Salud protocolos, tienes información. ¿Qué es lo que está fallando? ¿No? Más que esto que ya existe, ¿qué es lo que tu intervención podría aportar? ¿No es cierto? En alguna parte tú decías, dar información clara. Eh, Eso ya es es una acción concreta, ¿no? Porque que existan servicios y estén desarticulados, eso es parte del problema. La propuesta tiene que ser, ok, ¿cómo les articulo? ¿Cuál sería ese mecanismo de articulación? ¿No? Y parte de eso está en lo que tú decías, ¿no? Información clara sobre quiénes son responsables, sobre quién puede dar eh, terapias, ¿no? Hasta construir esta infraestructura que tú también decías, ¿no? Si hay organizaciones de este mapeo. Y sobre el seguimiento, creo que habría que especificar también, ¿no? De acuerdo a los relatos, ¿no? Pero habría que plantear de nuevo, regresando al objetivo estratégico, qué es lo que va a medir, cuáles son esas señales, ¿no es cierto?, que van a permitir medir qué es lo que, sobre lo cual estás interviniendo, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí es donde a mí me queda la duda porque no me queda clara la intervención. ¿No? Ujú. Creo que es algo súper potente el tema de crear un centro público para personas, ¿no es cierto?, con estos problemas. Eh, pero creo que eso es incluso un tema de mediano o largo plazo, ¿no? ¿Cuál es de esta intervención concreta que vas a hacer? No sé, es un tema de acompañamiento a las personas o tú creo que decías, ¿no es cierto?, unas como campañas. ¿Cuál sería ese indicador que te diría que las campañas están funcionando? Eso es lo que habría que plantear, ¿no? Bueno, pues Eh, falta reducir el número de personas que hoy por hoy siguen vivando en estos espacios públicos de acá de la parroquia y lo más lamentable de acá, sí, ya entendí la ujú, idea, ujú, pero lo más ujú, lamentable de acá es que prácticamente por cada año tenemos dos personas jóvenes que van muriendo a causa de la cirrosis qué y del locura. alcohol. Entonces nos toca de ley en este aspecto proyectarnos en algo que sea medible y en algo que podamos cumplir a corto plazo, porque si bien Ujú, es cierto, estoy proponiendo el tema de la fundación, pero eso va a ujú, demorar, ujú, 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 ujú. centrarme en algo que puedo cumplir en un corto plazo. Ya, profe, muchas Ujú, gracias. y que tenga algún efecto. Y de todas formas, creo que hay que plantear, ¿no es cierto?, que el control del espacio público no necesariamente es una línea, pero no necesariamente eso previene, ¿no? Van a tomar en otro lado. O Ujú. sea, eso lo sabemos, van a encontrar otro lugar, no va a haber número de intendentes, intendentas, policías que puedan controlar todos los espacios públicos, ¿no? Hay que apuntar a los temas de prevención y y esto creo que lo veíamos con ustedes en alguna clase, puede ser interesante hacer estas propuestas en escalada, ¿no? De corto, de mediano y largo plazo, como para ir completando una propuesta más integral. Ujú. Súper interesante el tema y además creo que es un tema que se replica en muchos lugares y en general en esta cultura que tenemos asociada al alcoholismo en el país. Entonces estoy súper contenta de que tú puedas abordar esto y ojalá que estos espacios se vuelvan, ¿no?, espacios más cotidianos para intercambiar experiencias, ¿no? Porque seguramente cómo te vaya a ti puede ser súper interesante compartir para otras compañeras que quieran intervenir sobre lo mismo. Muchas gracias, Daisy. Ok, Gracias, profe. a ti. Vamos entonces, si no me equivoco, vamos ahora con Yolanda, ¿no es cierto? Terminamos con Yolanda porque entiendo de lo que me comentó Paulina, Jimena hoy no podía conectarse. ¿Cierto? Entonces vamos con Yolanda, ¿te parece? ¿Estás por ahí, Yolanda? Sí, buenas noches. Eh, por favor, tal vez después de mí hay alguien más o soy yo la última. Eres la última, pero si te parece lo que podemos hacer ahora siendo las 7, podemos ir a nuestro receso y Exacto, regresamos contigo. ¿Les por parece? favor. Sí, profe, Perfecto. porque Nos voy a vamos. trabajar ahorita.
No te No voy a preocupes, poder. nos damos los 15 minutos de siempre y regresamos con Yolanda. Veo aquí a Jimena, no sé si Jimena quieras exponer después del receso, lo decidimos y cerramos con Yolanda y Jimena, pero nos vemos entonces en 15 minutos. Voy a pausar la grabación para esas dos últimas exposiciones. Nos vemos en un ratito. Ok, regresamos con nuestra última presentación. Vamos con Yolanda, ¿estás por ahí? Eh, Solamente para recordar, hasta que Yolanda se prepare el día jueves, continuaremos, ¿no es cierto?, con las presentaciones. Ahí en ese día se nos sumarán Gabriela, que no puedo exponer hoy, y Jimena también, que no puedo exponer hoy por distintas razones, ¿no? Tenemos, aquí están algunas, ¿no es cierto? El jueves empezamos con Glenda, con Sonia, Rosa, Erika, Marisol, y ahí seguiremos con Gabriela y Jimena. ¿Ok? Querida Yolanda, cuéntanos, por favor, sobre los avances que has tenido. ¿Estás por ahí, Yolanda? Aló. Se te oye bien. Continúa, Yolanda, por favor. Sí, sí, me escucha. Está llegando, por Sí, favor, está lloviendo. Ay, se te- ya, profe, por favor. no te preocupes. Tal vez hasta que Yolanda se prepare y para las personas que van a ver la grabación, ¿no? Decía el orden que vamos a tener el día jueves. Pero además hay personas que todavía no se registraron para la presentación, que sería importante que se preparen igual para el día jueves, ¿no? Para presentar. Livia, por ejemplo, estuvo conectada al inicio, pero ya no la veo y no estuvo conectada las semanas anteriores, ¿no? Ahí, querida Paulina, un poco ahí para, no sé si tú puedas contactarte con ella. Livia se unió a estas sesiones bastante tarde, pero me parece que se unió desde el 22 de enero, ¿no? Pero estas últimas tres sesiones no nos ha acompañado, ¿no? Entonces nos acompañó hoy un ratito y no estoy segura eh, que haya seguido un poco esta secuencia de trabajo que hemos hecho, entonces creo que es importante contactarla, querida Paulina. Igual dejo la grabación, ojalá, si igual me puedes describir, Livia, podemos ver cómo organizarnos. Igual si hay alguien más que todavía no se haya registrado para presentar. Ok, querida Yolanda, si estás lista, te escuchamos. Sí, profe, gracias. Y mil disculpas, le agradezco por la comprensión. Bueno, yo mi trabajo lo he hecho avanzando de acuerdo al primer módulo que lo realicé con los adultos mayores, en este caso con la mujer adulta mayor. También sí, no he asistido completamente, profe, pero he tratado de hacer mi trabajo y si a lo mejor está de corregirlo o lo que sea, que por favor me lo diga después que tengo que hacer. Gracias, profe. A ver, a lo mío dice, el maltrato psicológico a la mujer adulta mayor en la parroquia de Pinta, ubicación geográfica, parroquia de Pinta. La parroquia de Pinta está ubicada al suroriente de la provincia de Pichincha, dentro del distrito metropolitano de Quito, aproximadamente a 35 kilómetros de sureste de la ciudad. Tiene una extensión aproximada de 490.000 kilómetros cuadrados, con altitudes que oscilan entre los 2.400 y 4.500 sobre el nivel del mar. El clima que varía, que tiene la parroquia de Pinta, que es clima frío, templado, dependiendo de la zona. Limita al norte por las parroquias de Tumbaco, La Merced, Alangas y Pifo, al sur con el Cantón Mejía, al este la provincia del Napo y al oeste con el Cantón Rumiñahui. El problema central
problema identificado en los barrios de la parroquia de Pinta, existe maltrato psicológico hacia las mujeres adultas mayores, expresados en insulto, humillaciones, control, celos reiterados, manipulación emocional y amenazas, especialmente en relaciones de pareja o círculos familiares cercanos. Efectos claves: afectación de la autoestima y salud mental de las mujeres adultas mayores, rupturas de relaciones familiares, debilitamiento del tejido social, posible efecto intergeneracional con hijos e hijas que internalizan modelos de violencia familiar. Objetivo general: reducir de manera sostenida la prevalencia del maltrato psicológico hacia las mujeres adultas mayores en la parroquia de Pinta mediante educación comunitaria, fortaleciendo institucionalidad y redes de apoyo social, y promoviendo así una convivencia basada en el respeto y la equidad de género. Objetivos específicos: sensibilizar y educar al 80% de la población adulta en los barrios de Pinta sobre qué es el maltrato psicológico y cómo prevenirlo. Fortalecer la capacidad de respuesta de al menos 10 líderes comunitarios y agentes institucionales en la detención y acompañamiento de casos de violencia psicológica. Establecer redes de apoyo formales e informales que brinden acompañamiento emocional, legal y económico a mujeres adultas mayores víctimas. Implementar rutas claras de denuncia y protección en coordinación con las instituciones del Distrito Metropolitano y el sistema de justicia y más instituciones con las cuales se pueda coordinar estos trabajos. Encuadre estratégico del problema. Este problema no solo se ve como una situación individual en hogares, sino como un fenómeno comunitario y estructural influenciado por el machismo cultural y los roles de género tradicionales, limitado acceso a educación emocional y apoyo psicosocial, barreras institucionales para la denuncia y protección, dependencia económica que reduce opciones de autonomía. Estos puntos son bastante, se podría decir estratégicos, ¿no? Los que más han causado problemas son estos. El machismo. El machismo, podría dar un poquito de resumen aquí porque esto viene desde la juventud, en el caso de las mujeres adultas mayores que ya han sido esposas, han sido madres. De pronto esto del machismo también acarrea, también tiene que ver con lo del alcoholismo, ¿sí? Entonces, esto viene de generación en generación que vienen heredando, digamos, estos malos hábitos, estas malas costumbres en las cuales han venido afectando por generaciones a las mujeres y llegando a la mujer adulta. Hasta cierta manera se podría decir que por la edad, pues, se vuelve hasta indefensa. El tema económico es muy importante, en especial en las parroquias rurales, ¿no? Donde las mujeres también de pronto ya no pueden trabajar, pues y eso hace también que se limite un fortalecimiento económico. También hay bastante desconocimiento de a dónde se puede acudir, qué apoyo se les puede dar, dónde ellas pueden recibir apoyo. Continuando con mi relato, bueno, marco legal y político COTAD. Aunque el COTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, no tiene un artículo específico que mencione textualmente violencia de género, sí establece principios y funciones aplicables a los gobiernos autónomos descentralizados, que respaldan acciones locales en temas de igualdad de género, derechos humanos y políticas sociales. Aquí este puntito que se menciona, igualdad de género, o sea, ha tenido que pasar generaciones, ¿no? De pronto para que se pueda un poco topar estos temas, que incluso ahora en los gobiernos parroquiales también hay las comisiones, digamos, de igualdad de género, en las cuales se puede apoyar a las mujeres adultas mayores. Entonces, esto ha sido un avance para poder tener un soporte, incluso no solo la mujer adulta mayor, sino las mujeres, pues, jóvenes, madres, esposas, en las cuales
vienen sufriendo maltratos de violencia, sea física o violencia psicológica. Artículo 3. Principios de igualdad de trato y equidad de género como parte de la actuación de los gobiernos descentralizados, lo que implica diseñar políticas que respeten la igualdad y no la discriminación. Artículo 54, literal B, permite a los GAT diseñar e implementar políticas de promoción de equidad e inclusión. Artículo 327, inciso 2, promueve la creación de comisiones permanentes de igualdad de género dentro de los gobiernos locales para la transversalización de políticas que promuevan derechos de equidad. Es muy difícil, a pesar de que hay estos artículos, poder de pronto romper barreras de machismo. El machismo incluso que se viene dando en gobiernos parroquiales, que se viene dando en familias. Es muy difícil poder romper esto. El machismo está tan incrustado que ha causado mucho daño. Hay destrucción de hogares, hay maltrato psicológico en las mujeres, en los hijos incluso, que viven, que crecen de pronto viendo estos maltratos en la familia, tanto a su madre, a sus abuelas. Entonces, de pronto debería ser esto un punto en el cual debería romperse estas cadenas, ¿no? Va cambiando la sociedad, todo se va actualizando, se va modernizando. Esperemos de que poco a poco, pues, vayamos sembrando una semilla, un granito de arena para poder avanzar en cortar, en romper estas cadenas que existen de violencia de género y más en las adultas mayores. Necesidades de políticas públicas. Para abordar el problema de forma sostenible en Pintax se requiere políticas locales de prevención de violencia de género que incluyan campañas comunicativas de educación comunitaria y espacios educativos en escuelas o instituciones educativas. Protocolos de atención y derivación interinstitucional entre el GAT parroquial, policía, centros de salud y sostenimiento psicosocial. Programas de apoyo económico y empleo para mujeres adultas mayores en situación de vulnerabilidad. Fortalecimiento de redes comunitarias de protección, apoyo y denuncia, incluidas instancias de participación de mujeres adultas mayores. Bueno, son opciones, ¿no? Que yo les he puesto aquí. Claro que en poder decir que las mujeres adultas mayores puedan trabajar es a veces ya muy difícil por la edad, por la salud, pero sí se podría ver alternativas, ¿no? De apoyo económico a las mujeres adultas mayores. Propuestas de acción y estrategia. Acción propuesta. Implementación de un programa integral comunitario contra el maltrato psicológico hacia las mujeres adultas, con actividades educativas, acompañamiento psicosocial, capacitación institucional y rutas de apoyo. Objetivos estratégicos de la acción: prevenir nuevas situaciones de maltrato psicológico, empoderar y apoyar a mujeres adultas mayores víctimas para romper ciclos de violencia, articular instituciones públicas y comunitarias para respuesta oportuna. Implementación en el territorio. Bueno, sensibilización comunitaria, charlas, talleres mensuales en cada barrio sobre igualdad de género, señales de maltrato psicológico y respeto para la mujer adulta mayor. Materiales educativos en lenguaje accesible con para distintas edades. Formación institucional y comunitaria, capacitación a líderes comunitarios, maestros, personal de salud y agentes de la Policía Nacional para identificar y actuar ante violencia psicológica. Redes, aquí puede ser violencia psicológica y violencia física, porque las mujeres adultas mayores también son maltratadas físicamente, aunque no lo creamos. Redes de apoyo y acompañamiento, creación en grupos de apoyo entre mujeres adultas mayores, espacios seguros para compartir experiencias, coordinación con centros de salud y servicios psicosociales para atención gratuita y accesible. Rutas de denuncia y protección, difusión y acompañamiento en la utilización de mecanismos de denuncia y protección legal, coordinación con la Fiscalía y Policía para seguimiento de casos. Hasta ahí tengo yo hecho mi trabajo. A ver, déjeme ver, no sé.
Aquí yo podría contar un poco porque, bueno, yo he venido trabajando con las mujeres adultas mayores en estos espacios que se llaman los grupos 60 y piquito. Yo me he dado cuenta que estos talleres, en simplemente ver que se realizan una vez a la semana, estos son con el Patronato San José, acuden más mujeres que varones. Entonces, me he dado cuenta que las mujeres, las abuelitas, al estar en estos espacios, ellas tienen libertad, tienen alegría, tienen vida, tienen ese espacio para ellas demostrar lo que son, lo que tienen, comparten entre compañeras, a la vez que pasan momentos en sus talleres, momentos de alegría, comparten, de pronto de una a otra se conversa lo que le está pasando. Entonces son estos espacios donde ellas pueden liberar ese problema o esa situación triste que tienen en su casa porque son ellas quienes dicen, nosotros venimos acá a los talleres y aquí nos sentimos bien, aquí estamos alegres, aquí nos vemos entre compañeras, aquí podemos conversar. Lo que si nos quedamos en la casa estamos solitas, estamos encerradas, estamos sufriendo. Entonces, estos espacios es donde se puede identificar a la mujer adulta mayor y compartir con ellas su propia realidad de vida, lo que ellas viven, lo que ellas son. Eh, yo he visto que el adulto mayor es una persona muy sensible. Se transforman ellos y vuelven a ser como si fuesen niños. Sí, entonces eso hace de que yo para mí he podido palpar desde adentro, ¿no? Con mi corazón, lo que ellas sienten, lo que ellas pasan, porque cuando uno está con ellas, son felices porque ellas pueden dar un abrazo. Yo conversaba la semana anterior con una señora adulta mayor que me conversaba el problema que tenía, aparte de que estos espacios a uno les sirven también para poder dar confianza a ellos, ¿no? Y poder dar ese acercamiento. Eh, una señora adulta mayor me conversaba un problema que ella tiene y tuvo desde su juventud con el esposo. Ella tuvo problemas de infidelidad, tuvo problemas de maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato económico, porque ella trabajaba. Incluso había llegado un tiempo en que el esposo había estado cobrando el trabajo de ella. Los jefes le habían estado pagando a él y él no le estaba entregando el dinero. Él trabajaba, tenía su trabajo también, él cobraba lo que le pagaban en el trabajo, pero él no le daba lo que, digamos, ella necesitaba para su hogar, para la comida, para sus hijos. Más bien le daba lo que él quería darle. Entonces, esa necesidad económica ella padeció durante toda su vida. Entonces fue una historia a la vez sincera de la señora y a la vez muy triste porque es saber que toda su vida, en lugar de haber podido tener un hogar, un compañero, un esposo, ¿no? Un hogar feliz, y compartir y crecer con sus hijos en felicidad, aunque no haya habido abundancia en riquezas, pero con amor, con comprensión, que eso tampoco lo tuvieron. Entonces, estas cosas hacen de que los hijos crecen bien de esta cruel realidad. Muy pocos hijos son quienes se tomarán en conciencia, ¿no? De que eso no tiene que volver a repetirse. Pero a la vez hay personas que ya llegan a la sociedad a ser adultos, que continúan con esta cadena de maltratos. Entonces, esa es una cruel realidad que se vive y yo creo que esto no es solo aquí en mi parroquia, yo creo que esto pasa en todas las parroquias rurales, incluso en las ciudades, porque a veces no sabemos dónde hay dinero también hay maltrato. Ujú, ujú. Entonces, eso podría yo relatar, profe, del Muchas trabajo que yo gracias. he hecho. Muchas gracias, Yolanda. Y si alguna de las compañeras tiene alguna sugerencia, por favor, tome la palabra y hágala. Yo quisiera hacer mis sugerencias, querida Yolanda, repitiendo una vez más que son solo sugerencias. Tú conoces el territorio, tú sabrás si son útiles o no. Em,
creo que hay información muy importante, ¿no? Quisiera ir acápite por acápite con mis sugerencias, ¿no? Sobre el problema, a lo largo del módulo hemos ido planteando esta necesidad de especificar más, ¿no es cierto? Y creo que tú planteas un problema muy específico porque lo planteas primero territorialmente, ¿no? Pero principalmente de estas mujeres, que no son todas las mujeres, sino son las mujeres adultas mayores, ¿no? Em, entonces, creo que hay una especificidad que es central en este caso, ¿no? Y en este problema. Pero creo que el encuadre podría hacerse, ¿no es cierto?, de una forma más delimitada, si se empiezan a ver justamente qué es lo que diferencia, ¿no? El problema de la violencia en general, no sé si me quedaría con psicológica, ¿no? Porque tú abordas muchas cosas, la violencia basada en género en contra de las mujeres adultas mayores, ¿no? Habría que pensar qué es, ¿no? Frente a una mujer joven, cuáles son estas mayores dificultades, ¿no? Algo lo señalas por ahí, pero creo que hay que explicitarla, ¿no? Eh, Porque como tú bien decías, ¿no? Es como que tienen hasta menos espacios donde hablar, ¿no? O tienen menos posibilidad de acudir, tal vez, ¿no es cierto?, a, a servicios de atención o de protección, o que muchas veces dependen ellas más que otros grupos etarios económicamente, habitacionalmente, emocionalmente propios de esta etapa de la vida, ¿no es cierto? De sus parejas o de sus familias, ¿no? Eh, por eso tú también hablabas, ¿no? De que es una violencia también intrafamiliar, no solo de pareja. Porque justo cuando eres persona adulta mayor ya no produces económicamente y dependes, o la dependencia emocional que tú planteabas. Entonces yo creo que eso hay que explicitar. ¿Por qué para las mujeres adultas mayores este problema se configura de forma cotidiana? ¿No es cierto? Esto que tú decías, los insultos, las humillaciones, las amenazas, encima en esta época de la vida hasta se normaliza. ¿No? Están normalizadas, están integradas, ¿no? El gritarle a la abuela, al abuelo, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar habría que especificar eso para darle esa complejidad que tú identificas muy bien y trasladarla al papel. Sobre el objetivo estratégico me parece súper ambicioso, sería genial, ¿no? Tú pones reducir sostenidamente. Yo creo que hay que ser también realistas, ¿no? Con las acciones que tú propones, ¿será que se puede reducir sostenidamente la violencia? ¿No? Entonces, lo que decíamos en clases, ¿no? Nosotros no queremos perder nuestro horizonte de igualdad, pero también queremos ser estratégicas y realistas, ¿no? Puedo hacer una reducción sostenida, puedo hacer un cambio de convivencia, una transformación social, eso sí quiero, ¿no? Pero con lo que planteas, ¿no? La educación comunitaria, las redes y el acompañamiento, tal vez deberíamos ajustar el alcance a lo que se puede lograr con lo que estás planteando, ¿no? Yo me atrevo a sugerir, ¿no? Sin perder este horizonte, ¿no? Eh, Replantear un objetivo que sea más realista, ¿no? Hago un ejemplo, ¿no? De lo que tú nos has planteado. Un objetivo estratégico podría ser el fortalecer la prevención comunitaria y la capacidad de respuesta local frente a la violencia hacia mujeres adultas mayores, ¿no? ¿Para qué? Para reducir, pero no necesariamente vas a lograr reducir sostenidamente. Entonces, un poco eso también para las expectativas, y luego también cuando el seguimiento que tú hagas, si tú pones, ¿no es cierto?, puntos porcentuales de reducción y veas que no hay una reducción, va a ser hasta un desánimo, porque justamente tiene que ser coherente con lo que tú puedes y estás planteando, ¿no? O, por ejemplo, otro objetivo puede ser justamente mejorar esa identificación, esa visibilización de este maltrato, de esta violencia, ¿no? Entonces es algo que sí es alcanzable con lo que tú planteas, con educación, con redes y con acompañamiento. Em, los objetivos específicos que tú planteas, creo que hay que relacionarles más desde los instrumentos, ¿no es cierto? Y poder jerarquizar qué es objetivo, qué es instrumento y qué es actividad, ¿no? Y nosotros queremos ir a estos instrumentos que van más allá de las actividades, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú pones, ¿no? Programa de educación comunitaria, chévere, pero ¿qué implica eso? ¿No es cierto? ¿Qué implica ese programa? Entonces, una cosa es muy amplio, como decir, ¿no es cierto? Un objetivo es, o un instrumento es hacer programas de educación comunitaria. Eso es muy grande. Y muy pequeño sería decir, voy a hacer un taller,
Entonces es el intermedio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vas a hacer sin que sean solamente actividades puntuales, ¿no? Em, y que incluye lo que tú planteabas muy bien, como las redes de apoyo o las rutas de denuncia o el acompañamiento, ¿no? Y creo que eso se articula muy bien con lo que decías al último, tener espacios donde hablen, donde en primer lugar cuenten cómo están, cómo se sienten, sean ese espacio seguro, por ejemplo, para generar esas redes de apoyo que tú planteabas muy bien. Em, entonces, creo igual ya en la parte de implementación, justamente no poder plantear, no, creo que está muy idealizada. Creo que hay que también ver el contexto que tenemos, ¿no? Y tal vez un ejercicio de los que hemos hecho durante clases puede ser interesante hacerlo para ubicar, ¿no? ¿Dónde están los riesgos? Em, si tal vez no estuviste en una de esas sesiones, hacíamos nosotros que se lo pueda hacer mentalmente, ¿no? ¿Qué pasaría si en una de estas reuniones una mujer adulta mayor cuenta que ha sido víctima de violencia? ¿Por dónde iría? Entonces va al grupo de apoyo y de ahí ¿a dónde va? Va a la junta cantonal, va a la organización, va al GAT, ni sé cuánto, va a salud, va a la fiscal. Entonces, ponerte en ese rol de esa mujer adulta mayor, ¿a dónde le tocaría ir y cuáles son estos impedimentos, cuáles son estos problemas que abordaría? Y tal vez con ese ejemplo concreto justamente plantear estos ajustes de cómo debería implementarse la propuesta, ¿no? Creo que ese es un ejercicio que seguramente tú conoces, lo puedes hacer porque conoces la realidad, ¿no? Pero que pueda ayudar ya en este ejercicio en plantear la propuesta de manera más concreta. Em, Creo que, y finalmente ya en el seguimiento, ¿no es cierto? Siento que como está escrito, porque tuve, por suerte, nos mandaste el Word, entonces mientras nos hablabas también podía ir leyendo el Word y fue muy fácil eh, leer tu documento, ¿no es cierto? Siento que en el seguimiento es como que asumimos que los talleres ya son igual a cambio o las redes son igual a protección. Y como decía, ¿no? En el objetivo estratégico, no necesariamente, ¿no? Son acciones que tienen ese horizonte, pero que tenemos que ser realistas que logran cambiar, ¿no? Y eso es lo que queremos ver en el seguimiento. ¿Qué señales dirían que lo que estoy haciendo está logrando el cambio que yo planteo, ¿no? Entonces, los talleres o fortalecer redes de protección no necesariamente van a reducir la incidencia de violencia, ¿no es cierto? Entonces, tal vez un, unos otros indicadores, ¿no es cierto? Podría ver cuántas mujeres buscan apoyo, ¿no? Eh, si se sostienen estos procesos de acompañamiento en estas redes de apoyo en el tiempo, cuántas mujeres, si están si es que después de que les acompañe hay un seguimiento o no, ¿no? Y luego ya, por supuesto, los relatos que podrían darse en esos mismos espacios comunitarios, justamente estos relatos de trayectoria que no son testimonios aislados, pero que nos ayudan a ver, recordadas en una de las clases veíamos el cómo y el por qué, ¿no? Entonces, creo que esos cambios pueden ayudar a como que especificar mejor para quienes no conocemos, ¿no? Y que un poco este ejercicio también sirve, ¿no? Habrán personas que tengan la decisión de la plata o la decisión política que no necesariamente entiendan como tú entiendes del problema por todo el trabajo que has hecho y a veces toca justo en 2 hojas, en un mensaje, explicarles todo. Y esto que te he dicho es un poco por ahí, ¿no? Para tratar de clarificar, ordenar lo que ya planteas, eso. Y de ahí unos temas cortitos de forma que me atrevo a comentar. Hay unos datos que habría que, si no tenemos como toda la información para sostenerlo, mejor eliminarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ponías aquí, algo era del 80%. ¿Dónde está? Ya no le veo. Me perdió. Había algo del 80%, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy? O ya me confundí, querida Yolanda. Creo que yo me confundí, ¿no es cierto? Ok, creo que yo me confundí. Em, bueno, entonces,
Sí, no encuentro, creo que me confundí con otro trabajo. Ya, entonces más bien esos comentarios que te hago más bien como sugerencias, decía, para explicitar mejor el problema. En el objetivo creo que hay que ser más realistas que con la propuesta que tenemos, qué cambio realmente vamos a poder generar. Y ya con ese objetivo y esas acciones, repensar los indicadores para el seguimiento. Eso. No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, Yolanda, pero súper interesante el trabajo que estás haciendo y de nuevo, como todos, creo que espero que estos espacios sigan habiendo de compartir, ¿no es cierto?, entre todas, para ver cómo les fue con sus propuestas, qué nos cuentan, qué se puede compartir como una buena experiencia, pero también como una mala experiencia para no replicar, ¿no? Así que creo que ojalá esto permanezca. No sé si quieras comentar algo, Yolanda. No, profe, yo le agradezco por el comentario. Como yo le dije, hay algunas clases a las cuales yo no he podido asistir y más bien estoy tratando de cumplir también con mi trabajo y con el trabajo aquí en esta capacitación que tenemos y también, pues como usted decía, de acuerdo a al trabajo que uno hace en territorio. Entonces eso es lo que a mí me apoya mucho porque estoy en contacto con las adultas mayores. Son casos reales que uno comparte, entonces de acuerdo a eso también yo me puedo guiar para hacer este trabajo. De acuerdísimo. Muchísimas gracias, Yolanda. Ok, Gracias, profe. no sé si alguien quiera comentar algo, tenga alguna duda. Hemos culminado con las presentaciones previstas para el día de hoy. El día jueves, ¿no? Un poco solo para quedar claras, ¿no? Habíamos acordado que el día jueves presentarán Glenda, Sonia, Rosa, Erika, Marisol en ese orden, seguidas Ujú. de Gabriela y Jimena. ¿Ok? Listo. Entonces, y solo a modo de recordatorio, tenemos eso el día jueves. La próxima semana tenemos este foro, como pasó en el módulo 1, este foro de cierre el miércoles 18 a las 10 de la mañana. Ojalá puedan acompañarnos. Tendremos una colega que ha trabajado distintos proyectos en Guayaquil en contextos complejos de violencia, que quisiéramos que nos cuente su experiencia. Y cerraremos el módulo ya el 23 con la entrega de este trabajo final, ¿no es cierto? El documento y el audio ajustado en función de esta retroalimentación. ¿Ok? Glenda, creo que querías decir algo, por favor. He visto un poco las exposiciones de... Se te oye entrecortada, Glenda. Creo que sí, se oye entrecortado y Ay, creo que saliste un ratito. fue la señal. Ahí creo que Sí, se se oye me fue bien. la señal. Ahora se oye muy bien. Ya. Que les decía que he escuchado las presentaciones de las compañeras y veo que han hecho PowerPoints pero eso no es necesario, ¿no es cierto? Es más Mm. bien la voluntad de las compañeras, porque veía que el trabajo final son 2 a 3 hojas, un poco desarrollar todo lo que se ha ido haciendo. Entonces, eh, puede ser un relato de lo que vamos a entregar realmente y la otra semana. Así sería, ¿no es cierto? Exactamente, Glenda. Ya, No es necesario ok. una PPT. Ahora, con lo que pasó en el curso, en el paralelo anterior, eh, te comento que fue muy útil ver el documento borrador, ¿no? Porque fue más fácil. Las colegas también al ver, ¿no? En la Más que pantalla la pudieron opinar presentación. más. Sí, pudieron opinar más viendo el documento, ¿no? No, incluso no solo el relato, porque a veces se van, ¿no es cierto? De lo que nos están contando, tantas ideas se van. Entonces, de ahí tal vez la recomendación para las siguientes compañeras es ver el documento ahí y para poder hacer comentarios concretos. Ujú. Perfecto. Muchas Profe, gracias, buenas noches. entonces. Una consulta, profe. Por favor, por favor. A ver, el tiempo del video que debemos igual subirlo para la próxima semana, ¿es verdad? Ya, 2 semanas tenemos hasta el 23. ya. Una consulta, el tiempo del video, Ujú. ¿de cuánto tiempo debe ser?
30 segundos, es Ah, ya. cortitito, es un audio, no necesariamente tiene que ser video, puede ser un video, ¿no es cierto? Si es un audio, Ok, no hay problema. Si se van 5 minutos, 5 segundos más, 10 segundos más, no importa, ¿no? Pero la idea es que sea cortito, esta idea principal de cuál es el problema y qué van a hacer. ya, muy amable, profe, gracias. A ustedes. Recuerden que igual hasta el 23 hay que subir en el Drive y si tienen algún problema para subirlo, nos pueden contactar a Paulina o a mí o enviarnos y nosotros subimos. Igual nos vemos el jueves con el resto de presentaciones, seguramente serán más cortitas. Eh, Eso, nos vemos entonces el jueves. Un abrazo. Chau. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe.